Buenos días. En Madrid, a 15 de marzo de 2021, daremos comienzo al juicio oral que tiene como objeto dilucidar si las vacunas deberían ser obligatorias o opcionales. Personadas las partes con sus respectivos testigos, estando presentes los miembros del jurado que emitirán su dictamen preceptivo y vinculante, comenzaremos. Tienen la palabra los abogados del equipo 1 a favor de las vacunas opcionales. Jorge Díaz y Álvaro Palomares. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí por un debate sobre las vacunas, o no, sino por la propuesta de quitarnos un derecho fundamental como es la libertad. Pueden disfrazar su propuesta como un corderito, pero señores y señoras, que no nos engañen, es un lobo y ataca directamente a nuestra libertad. La libertad no consiste en la indiferencia. La indiferencia se sabe a la ignorancia del entendimiento. Solo cuando el entendimiento tiene las ideas claras y distintas sobre lo bueno, lo verdadero y lo falso, la voluntad puede elegir con plena libertad. Porque la libertad consiste precisamente en que la voluntad elija aquello que el entendimiento le presenta con claridad y distinción como lo bueno y lo verdadero. La libertad, pues, consiste en el sometimiento de la voluntad al entendimiento. Como diría Descartes, consiste solamente en que, para afirmar o negar, perseguir o evitar las cosas que el entendimiento nos propone, obramos de tal manera que no sentimos que ninguna fuerza ejerce. Con esto queríamos empezar con nuestra opinión, que creemos que la vacunación debería ser voluntaria. Gracias, letrado. Tienen la palabra los abogados del equipo 2 a favor de la obligatoriedad de estas. Ana Girón y Mario Sánchez. Gracias. Señores del jurado, inicio este alegato con el siguiente interrogante. ¿Cuándo empezamos a valorar la opinión popular por encima de la vida humana y las opiniones de los profesionales en este ámbito? Durante el desarrollo de este juicio oral demostraremos que la implantación obligatoria del calendario de vacunación es una medida que estamos en la obligación de imponer. Vamos a escuchar una lista de testigos, algunos de ellos profesionales en la materia, y sus razones para apoyar esta causa. Me gustaría también dirigirme al jurado para decirle que muchos de los testigos que van a escuchar hoy aquí son alegatos personales, basados en la emoción, y les insto que escuchen a la ciencia por encima de las experiencias personales de unos pocos. Por ello, vamos a defender la obligatoriedad de imponer el calendario de vacunación. Muchas gracias. Gracias. Procederemos con los testigos. Se toma declaración al testigo número 1, Isaac Terres. Experto en gripe, doctorado por la Universidad Complutense en Medicina y parte del Comité de Expertos del Instituto Nacional de Epidemiología. Buenos días. ¿Jura promete decir toda la verdad y nada más que la verdad? Lo prometo. Proceda. ¿Qué es la gripe y por qué es un peligro? Bueno, para empezar, la gripe es una enfermedad infecciosa respiratoria. Está producida por un virus y es un virus que se transmite con facilidad y se propaga realmente rápido. Los virus, como la gripe, pueden causar enfermedades graves o leves. Depende un poco del organismo de cada persona, pero en muchas ocasiones llega a ocasionar la muerte. La gripe, por tanto, es un problema de salud. Estamos hablando de que a nivel mundial, gracias a las vacunas, solo se mueren 650.000 personas anuales. Pero tenemos datos en España del periodo del año 2019-2020, donde llegamos a ver, a pesar de todas estas vacunas que se están llevando a cabo, unos 27.700 hospitalizaciones con casos de gripe, de los cuales 1.800 ingresaron en la UCI y 3.900 muertes fueron asociadas a razones de la gripe. Pregunta número 2. ¿Por qué debo vacunarme? ¿Por qué debemos vacunarnos por la gripe? Las principales razones son protegernos a nosotros mismos y proteger a los que nos rodean. Puesto que no se puede vacunar a todas las personas, porque no es recomendable para ciertas edades, como podrían ser los recién nacidos, es importante que nosotros, las personas que sí podemos, estemos vacunadas y así poder evitar que personas de riesgo o de colectivos vulnerables puedan contraer esta enfermedad y lleven con ello pues, casos que pueden llegar hasta la muerte. Número 3. ¿Es necesario vacunarme si soy una persona sana? Cualquier persona puede tener gripe.
lo estamos viendo. Cualquier persona al final coge gripe. Es verdad que es muy diferente en cada persona cómo actúa la gripe, o como podemos ver en otros casos, como estamos viendo hoy en día con el coronavirus, que no se sabe exactamente a quién le afecta. Pero es verdad que si nosotros, a pesar de ser sanos, podemos cogerlo, es lo que decíamos anteriormente, al poder transmitirlo a los demás es lo que realmente supone un problema. Abogados del equipo 2. Bien, yo tengo un par de preguntas para usted. Aquí viene que usted es experto en gripe, doctorado por la Universidad Complutense, ¿verdad? Y que forma parte de los expertos del Comité del Instituto Nacional de Epidemiología, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Sabe usted si alguna vez hemos tenido en España alguna vacuna obligatoria? En España estamos empezando a tener ahora una especie de obligatoriedad de las vacunas, como es el caso del COVID, pero en ningún momento llega a ser obligatoria. Es verdad que se está velando por la responsabilidad de la sociedad, pero al día de hoy no podemos velar simplemente por eso. Se está viendo que a pesar de todas las medidas que tomamos, hay un virus que se sigue transmitiendo. Entonces, llega un momento en el que se nos plantea este dilema, si realmente podemos vivir de lo que es la conciencia que tienen las personas sobre la sociedad y sobre el bien para todos, o si realmente hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Bien, pues como mi pregunta era si hemos tenido alguna vez en España alguna vacuna obligatoria, yo le contesto que sí. Hemos tenido dos, la viruela en 1921 y en 1944 la difteria. Son las únicas veces. Y fíjese que ha pasado mucho tiempo y eran virus con bastante mayor mortalidad del que estamos teniendo ahora. Y otra cosa que le quería preguntar es, usted ha dicho que está trabajando con Fernando Simón, ¿verdad? Viendo los números de los fallecidos, usted plantea la vacuna obligatoria. Así es. ¿Usted cree que podemos someter a la población a una vacuna obligatoria sin tener claros los efectos que puede tener dicha vacuna a largo plazo? Y, por ejemplo, ¿se imagina que hubiera pasado usted si las personas que no están pudiendo ir a trabajar por la vacuna AstraZeneca porque ha tenido efectos secundarios o cualquier tema relacionado, se les hubiese obligado a vacunarse? Bueno, pues estamos hablando de un caso realmente extremo, ¿no? Estamos hablando de una nueva realidad del coronavirus en el cual hay un estudio previo, porque lo estamos viendo, ¿no? AstraZeneca se está limitando a aquellas personas que están en un rango de edad en el cual pueden soportar en cierta medida una carga que va a sufrir su organismo, ¿no? Es verdad que en este caso simplemente hemos tenido un lote que se trata de un lote que está defectuoso, pero no ha habido ningún caso más. Los estudios siguen en aumento y a día de hoy creo que no podemos extrapolar de tal manera la vacunación a la vacunación del COVID, ya que la realidad que tenemos hoy en día es una real emergencia y tenemos que ir con lo poco que hemos podido estudiar sobre ello, tirando hacia adelante. Muchas gracias. Nada, a usted. A continuación procederemos con la declaración del testigo 1 a favor de las vacunas opcionales. Manuela García. Aliada del Partido de los Derechos del Ciudadano, 35 años. Buenos días, les habla Manuela García, aliada del Partido de los Derechos del Ciudadano. Aunque existan programas de compensación por lesiones causadas por vacunas y ciertos gobiernos mediante leyes como la Ley Nacional de Protección contra Lesiones Causadas, declarada por Estados Unidos, hayan adoptado la postura de que es necesario compensar a aquellos que se hayan podido ver perjudicados por estas, estos fallos clínicos dejan secuelas irreversibles en la vida de los pacientes que les acompañarán el resto de sus vidas. Si bien es cierto que leyes actuales velan por el conocimiento y la enumeración de riesgos que pueden causar las vacunas a las que nos enfrentamos, pero desde la existencia de riesgos, ya sean de mayor o
gravedad y haciendo mención al artículo 17 de la Constitución española, por el que se establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, no puede ser implantada la obligatoriedad de la vacuna. Aunque científicos pertenecientes a la Asociación Española de Vacunología aseguren que los movimientos antivacunas están llenos de pseudociencia, yo les pido que reflexionen acerca de diversos aspectos. Primero, la no administración de vacunas permite la adquisición de inmunidad de manera natural, evitando la introducción de materiales altamente perjudiciales y tóxicos en nuestro organismo, como son adyuvantes y conservantes, que se utilizan en las vacunas para evitar su contaminación. Y estos productos son de difícil eliminación para nuestro organismo. Además, atendiendo a la libertad de elección, existen motivos religiosos por los que ciertas personas pueden no desear adquirir la inmunidad de manera artificial y deben ser respetados. Y, respondiendo a su pregunta sobre cuál es el porcentaje de lesiones que sufre la gente que se vacuna y si es tan grande como para no vacunarse, yo le contesto que la prevalencia de asma, alergias y enfermedades autoinmunes ha aumentado de manera notable y considerable en las últimas décadas, y esto está íntimamente relacionado con el aumento de presencia de vacunas en nuestra sociedad. Además, estas vacunas pueden causar efectos secundarios. Los efectos más comunes son el malestar, la fiebre, las erupciones en la piel y el dolor, pero no debemos olvidarnos de que existen otros más graves que pueden conducir a consecuencias fatales, como reacciones alérgicas que ponen en riesgo nuestra vida, convulsiones e incluso la muerte. Por tanto, señor, mi respuesta es clara y concisa. La vacunación en España y en el mundo debe seguir siendo voluntaria. Muchas gracias. Abogados, equipo 1, tenéis la palabra. Vale. Declaración del testigo 2, Sergio de los Reyes, doctorado en pediatría por la Universidad Autónoma de Madrid. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Proceda. Buenas. Pregunta número 1. ¿Puede ponernos en contexto sobre qué es la vacunación y por qué es tan importante? Pues mira, la vacunación no es nada más que una forma muy sencilla de proteger a nuestro cuerpo sobre algunas enfermedades que puedan originar graves consecuencias a nuestra salud. Por tanto, es una preparación destinada a generar una inmunidad en nuestro propio cuerpo, pero no solo para nosotros, sino para una comunidad también. Por ello, considero que es una forma muy importante de crear un bienestar social. Y a las pruebas me remito de las dos vacunas que han sido obligatorias, que han sido la viruela y la diftenia. Una vez se empezaron a vacunar, el descenso de muertes ha ido en descenso total. ¿Qué quiere decir? Que una obligación puede ayudar a salvar la vida de muchas personas, no solo de la nuestra, sino de todos los que nos rodean. Por ejemplo, la viruela en el siglo XX acabó con más de 300 millones de personas. Y esta llegó a erradicarse en 1977, cuando el periodo de vacunación ya se habría puesto por encima del 95% de la población. Y con eso quiero recalcar que es muy importante esa obligatoriedad. Vale. En segundo lugar, ¿cómo actúa la vacuna y cómo nos protege? Pues las vacunas lo único que nos hacen es introducirnos una pequeña parte de la enfermedad para que nuestro sistema inmunológico actúe ante ella. Lo que hace es activar nuestro sistema inmunológico de una manera natural. Con ello, se dice que nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo, tiene recuerdo, y cuando contraemos esa enfermedad de una manera natural, lo que hace es, sin ningún tipo de consecuencia ni efectos secundarios, contraatacar ese virus y erradicarlo de nuestro cuerpo.
Y por último, ¿cuál puede ser el peor caso por no vacunarse? ¿Y cuál dirías que es el peor resultado de no vacunarse? Pues a la vista está de que no vacunarse puede llevar a consecuencias muy graves. Ya no solo ya puede llevar a la muerte, pero también lo que puede provocar es a largo plazo problemas de salud muy graves. Y el caso está en un chico de Olot que por no vacunarse de difteria sufrió unas graves consecuencias contra su salud. Muchas gracias. ¿Sabría usted decirme el porcentaje de vacunación en pediatría de, por ejemplo, la meningitis C? Pues la meningitis C creo que está en un 70%, 75%. Vale, ahora mismo tenemos los datos del Ministerio de Sanidad, un 98,1%. Mi pregunta a esto es, teniendo estos porcentajes, ¿usted cree que es necesario que la vacunación sea obligatoria? Esto no es por obligatoriedad, pero si llega a ser obligatoria y llegásemos a ese 100%, ese 2% que pueden contraer esa enfermedad pueden sufrir, ya no solo para ellos, sino a aquellas personas que a lo mejor están en contacto con ellos que no tengan esa vacunación. Entonces, si llegásemos a ese 100%, podríamos erradicar esta enfermedad al 100%. De acuerdo. Seguramente el 100% sería un personaje, que sería un panorama idílico. Sería idílico, pero lo que se considera es que a partir del 99%, aunque es cierto que muchas personas van a estar en contrariedad, pero si pudiésemos llegar sería un gran alivio para toda la sociedad, ya que podíamos erradicar ciertas enfermedades que pueden causar muchos problemas a nuestra salud. Cuando un porcentaje es tan alto, no hablamos solo de la meningitis, tenemos la hepatitis, todos superan el 98%. Cuando el 98% de la población española se vacuna, no es necesario la vacunación obligatoria. Estamos hablando de que aquellas personas que es... Protesto, el abogado está testificando. Protesta aceptada. Vale. Mira, aquí tengo un caso, un gráfico de la vacunación de la difteria. Podemos ver que cuando empezó en 1983 la vacunación obligatoria, los datos empezaron a bajar mucho, o sea, drásticamente, hasta que en 2015 el niño que hemos hablado antes de Olot, sin vacunación empezó a salir nuevos casos. Vale. Tengo yo una pregunta para usted. Como hemos visto, por ejemplo, en la meningitis se vacuna opcionalmente el 98,1% de la población. ¿Usted cree que haciéndolo obligatorio se vacunaría al 100%? Haciéndolo obligatorio, a lo mejor al 100% no, pero llegaríamos a un ratio muy alto y muy elevado, hasta el 99% de la población. Y si consiguiésemos que ese 100% seguiría, lo que me reitero, podríamos conseguir una sociedad saludable en la que las enfermedades pasen a un segundo plano. O sea, quiere decir usted que si a la población se le obliga a algo, lo cumple. O sea, que la población cumple todas las leyes a las que se le obliga. En cuanto a vacunación, porque ciertos colegios, por ejemplo, como se está haciendo en Francia y en España, muchos colegios no dejan matricularse si el calendario de vacunación no está al día. Muchas gracias. Yo no tendría tan claro que toda la población siga estrictamente las normas que se le impone. No tengo más preguntas. Pero si conseguimos que a la matriculación de los colegios, puede que con las nuevas generaciones pudiésemos erradicar nuevas enfermedades. No conseguimos nada imponiendo las cosas. Gracias. A continuación, la declaración del testigo número 2 a favor de las vacunas opcionales, Blanca Gómez. Abogados, equipo 1, tienen la palabra. Lucía, como madre, con tu situación que has vivido, con lo que te ha tocado pasar, solo tengo una pregunta. ¿Quieres que tus hijos tengan la mejor salud? Y diciéndote esto, continúo con, ¿por qué no vacunarías a tus hijos? Buenos días, pues sí que quiero que mis hijos tengan la mejor salud y por eso estoy yo hoy aquí para declarar. Pues no estoy en contra de la vacuna, sino de la vacuna que sea obligatoria, y aquí es donde entra mi experiencia personal, debido a que soy madre de 2 niños, uno de 6 y otro de 4, y cuando me convertí en madre primeriza seguí las recomendaciones de los doctores e intenté informarme, y a la hora de ver las vacunas lo que veía eran los efectos leves, nadie te habla de los efectos graves. Entonces fue cuando decidí vacunar a mi hijo mayor.
y tuvo una reacción inesperada, de las graves, que no me dieron tampoco mucha explicación ya que no es común, y ahora tengo al niño con daños cerebrales permanentes adquiridos, ya que el niño estaba totalmente sano antes de eso. ¿Ha recibido usted alguna ayuda del Estado, alguna compensación o un seguimiento? No, tengo al niño con necesidades y eso sí, sí que me ayudan, o bueno, una mínima parte, pero no, realmente no siento ese apoyo. Muchas gracias. Tenéis la palabra. Gracias. Me gustaría empezar diciéndole que siento muchísimo lo que le ha ocurrido Muchas a usted y a su gracias. hija. Y querría empezar haciéndole la pregunta, ¿cuántos niños conocía antes de que usted estuviera en este caso? Asumo que ahora conocía a otras personas, habrá buscado ayuda. Pero ¿cuántos niños conocía antes de que ocurriera esto, que hubieran sido afectados de manera negativa, en esa manera, a largo plazo por una vacuna? Pues realmente en mi día a día no estoy en contacto con niños, por lo que yo tampoco había tenido esa necesidad de informarme, porque no tenía ningún... ¿Pero hijos de amigas, hijos, niños en la familia? No. Ningún niño. No. Cero, gracias. Ni ¿Cree que las leyes deberían ser escritas basándose en casos aislados como el suyo y no en el bien común de la población? Por el bien común de la población estoy aquí. Yo lo que quiero es que se respete la opinión libre de cada uno. Por eso, luego, si una persona se quiere vacunar, que se vacune. Pero yo, por ejemplo, no quiero vacunar a mi pequeño. Claro, pero ahí no estamos hablando de lo que quiere una persona, ¿verdad? No estamos hablando de lo que quiere su hijo. Estamos Pretexto. hablando Protesto aceptado. de acuerdo. ¿Cree que otros padres que no se hayan informado tanto como lo ha hecho usted ahora deberían Protesto, poder... está juzgando a mi cliente o a mi testigo. Deja que acabe. ¿Cree que otros padres que no se hayan informado tanto como usted deberían poder elegir sin saber realmente lo que puede ocurrir? ¿Deberían poder elegir si sus hijos pueden o no pueden vacunarse? Claro que creo que tienen que poder elegir, por eso estoy aquí hoy declarando. ¿Puede decirme por qué? Porque un padre al final quiere lo mejor para su hijo. Yo hice lo que pensaba que era lo mejor para el mío y ahora tengo a un niño de 6 años con daños cerebrales permanentes adquiridos. ¿Cree que sería mejor que su hijo hubiera muerto? No. Como De no madre haberse no puesto puedo la decir. vacuna, de no haberse puesto la vacuna podría haber sido Protesto. así, ¿es cierto? No, no es Protesta cierto. aceptada. ¿Dónde están los límites? ¿En qué límites? De acuerdo. Continúe. De acuerdo, pues esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Gracias. A continuación, la declaración del testigo número 3. Charlie Smith, 15 años ejerciendo en la profesión como investigador en la salud, investigador experto. Buenos días. Buenos días. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Proceda. Buenas. ¿Cuántas personas forman parte de tu equipo de investigación? Actualmente cuento con un equipo de 4 expertos, siendo yo el líder de ellos. Desde que empezaron las corrientes antivacunación, ¿cómo se han visto influenciados los datos anuales en los niños por las enfermedades contra las que se vacunan? En España hay unas coberturas vacunales muy buenas, por encima del 97% en primovacunación. Sin embargo, a medida que los niños crecen, la cobertura vacunal desciende. También hay variaciones según la comunidad autónoma. Pero ¿quién compone el movimiento antivacunas? No hay un perfil concreto, más allá de la evidencia de que se trata de gente que decide no vacunarse pudiendo hacerlo. Y apoyan públicamente la falsa creencia basada en un estudio, solo uno, manipulado y refutado. El peligro de estos grupos antivacunas es que desinforman a la población y exponen a la humanidad a enfermedades innecesariamente. Utilizando el sarampión como por ejemplo, si la población entera no se vacunara, sería de esperarse 6.750.000 muertes por una enfermedad prevenible por vacunación. Y por último, ¿puede hablarnos de los bulos y fake news? Leo el primer bulo. Las vacunas pueden tener efectos adversos muy graves, como inducir el autismo e incluso mortales. Esta afirmación es completamente falsa. Las vacunas son probablemente los medicamentos más seguros de que se dispone en la actualidad. El argumento de que puede causar autismo se basa en un estudio realizado en 1988 con datos falseados, que posteriormente fue retirado y luego ampliamente rebatido por otros. Número 2. Las vacunas contienen ingredientes peligrosos y tóxicos.
No. Aunque los ingredientes de las etiquetas de las vacunas pueden verse intimidantes, por ejemplo el mercurio o el aluminio, usualmente se encuentran naturalmente en el cuerpo, por ejemplo en el atún. También hay que decir en la leche materna, tiene aluminio, afirma García Rojas. Un niño después de realizar la lactancia natural recibe más cantidad de aluminio que en las vacunas. Y por último, las vacunas son culpables de alergia y asma. La única culpa que tienen las vacunas documentadas científicamente es que evitan daños y muertes. No hay una línea científica argumental potente que apoye este tipo de afirmaciones. Por último, me gustaría acabar mi intervención con dos aspectos bastante importantes. La vacunación ha salvado millones de vidas en todo el mundo. ¿Por qué después de tantos beneficios existen grupos antivacunas? En mi opinión, desinformación. Existen enfermedades contagiosas que causan millones de muertes. Estamos protegidos de ellas gracias a la vacunación. No hay más preguntas, señoría. Creo que el debate no es si la vacuna es buena o si es mala o si la sociedad la necesita. La vacunación, estamos hablando hoy, si es obligatoria o opcional. Que no se nos olvide el debate. Nosotros no creemos Está que las testificando, vacunas... señoría. Protesta aceptada. Vale. Como conocerá el ámbito de la salud de manera bastante profunda por su profesión, quería preguntarle sobre el término inmunología. Sí. ¿Qué me puede decir de ello? La inmunología. ¿Relevancia, señoría? Protesta aceptada. Vale, voy a la siguiente pregunta. Como investigador en salud deberá conocerlo, imagino que lo conoce. ¿Qué opciones planteas para las personas que están inmunodeprimidas? Actualmente contamos con una tecnología bastante avanzada y las vacunas pueden verse aceptadas por cada uno con diferentes... quiero decir, se pueden adaptar a todo tipo de personas. Entonces, para estas personas tendría una vacuna específica también. La vacuna AstraZeneca, que todos... ¿Perdón? La vacuna AstraZeneca, por ejemplo, Sí. que todos conoceremos, ¿está indicada para una persona, por ejemplo, una persona con inmunodeprimida podría llegar a vacunarse? Sí, podría vacunarse. Realmente la vacuna AstraZeneca no solo está contraindicada para personas de mayores de 55, sino como también para personas inmunodeprimidas, porque es contraindicada. Está testificando otra vez, señoría. Protesta aceptada. Nada más que decir. Gracias. Una cosa más, perdón. Sí. Usted ha hablado de la vacuna del sarampión, ¿verdad? Sí. ¿Es opcional o obligatoria en nuestro país? Actualmente puede que sea opcional. ¿Puede? Puede. Sí. ¿No lo sabe usted con certeza? Aquí pone que usted ha estudiado, lleva 15 años ejerciendo la profesión y ha estudiado experto por la Universidad de Harvard. Sí. ¿No sabe usted si es opcional o obligatorio? Opcional. ¿Seguro? Sí. Vale. ¿Es opcional? No se está preguntando. Eso se lo estoy preguntando a usted, que es el Sí, le he experto. dicho que sí. Perfecto. ¿Me puede repetir las cifras de las muertes de la vacuna de sarampión? O sea, Relevancia, señoría. Protesta aceptada. Continúa. No hay más preguntas. Gracias. A continuación, la declaración del testigo número 4 a favor de la obligatoriedad. Bárbara Martínez. Buenos días. Buenos días. Juro promete decir toda la verdad nada más. Me equivoqué. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Gracias, proceda. ¿Se debilita el sistema inmunitario de un niño con vacuna? No. El sistema inmunitario fabrica anticuerpos contra un germen como el virus de la varicela, independientemente es que se exponga de la forma natural o a través de una vacuna. Vacunarse contra una enfermedad no debilita la respuesta inmunitaria ante otras enfermedades. ¿Por qué te saltaste el calendario de vacunación? Es fuerte esto. Porque leí en varias fuentes en internet que era perjudicial para su salud, ¿sabes? Si no se utilizaran las vacunas, podrían volver a producirse epidemias, enfermedades contra cualquier otra enfermedad, y lo cual causaría mayores niveles de secuelas, invalidez y muerte infantil, con lo que triste que me siento.
es con lo que pasó con mi hija. ¿Por qué no vacunaste a tu hija? Es muy fuerte esto. Porque con la ley respaldándome y creí que era la mejor decisión. Ahora sé que me equivoqué. ¿Tu hija estaría hoy viva de ser obligatoria la vacuna? Sí, evidentemente. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Abogados, equipo 1, tienen la palabra. Lo primero, lamento su pérdida. Gracias. Voy a leer un pequeño fragmento sobre los derechos de los padres. Vale. Las responsabilidades del padre y de la madre Continúe. serán, a efectos de la ley, ambos obligados a velar por sus hijos, proveerles de alimentos, sustentos, vestido, asistencia médica y educación. A esto añado la pregunta. ¿El problema estuvo en que las vacunas no eran obligatorias o en una falta de responsabilidad? A ver, yo creo que es una falta de responsabilidad, ya que pasé mucho tiempo, me divorcié de mi esposo y fue una equivocación. Entonces el problema, respóndame por favor, sí o no, ¿el problema está en que la vacunación no era obligatoria? Sí, claro, es Ese era obligatoria. El problema estaba en que la vacunación debería haber sido obligatoria, para que usted como madre no tuviese esa responsabilidad sobre su hijo. Sí, fue obligatoria, pero ya te digo que me olvidé, que no fue mi culpa. Sí, claro. Cuando tú tienes un hijo tienes una responsabilidad y no podemos achacar a problemas de los demás. Tenemos que ser autocríticos y darnos cuenta que el problema no está en los demás. El problema no está... Siguiente pregunta. A día de hoy, si pudiese retroceder atrás, ¿vacunaría a su hijo de manera opcional? No. Entonces no se arrepiente de lo que ha pasado. No, sí, claro que sí me arrepiento. Sí. Sí, perdón, me equivoqué, que sí le vacunaría a mi hija. De manera voluntaria. De manera obligatoria. Si es de manera obligatoria no depende de usted. Si es de manera voluntaria depende de usted. Vale. Repito la pregunta. Si usted pudiese volver atrás, ¿de manera voluntaria vacunaría a su hija? No. Entonces no se arrepiente. Perdón, sí. Ya está. Sí. De manera voluntaria vacunaría a su hija. Sí. Es decir, vacunas voluntarias. Sí. No hay más preguntas. Gracias. Vale, gracias. A continuación, la declaración del testigo número 4 a favor de las vacunas opcionales. Lucía Torné, testigo de Jehová y miembro de la Asociación por los Derechos Humanos. Buenos días. Buenos días. ¿Jura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Proceda. Buenas. ¿Crees que tu opinión personal puede influir de manera negativa sobre la educación de tus hijos? Pues considero que si ser libres a la hora de elegir corta oportunidades en la educación de mis hijos, nunca será este el colegio al que ellos vayan a ir, si de mí depende. Pienso que en esta vida y más en el día de hoy, en la época en la que vivimos, lo más importante no es una educación llena de conocimientos, sino una educación llena de valores. Cualquier colegio que no promueva, entre otras muchas, la libertad, no será el colegio en el que quiera que mis hijos crezcan. A corto plazo hemos visto que ha podido afectar de manera negativa a tus pequeños porque no han podido acceder a un colegio en Barcelona. ¿Cómo valoras que le puede influir eso a largo plazo? Como he dicho, no creo que esto a largo plazo pueda llegar a influirles. Hay más de un colegio, hay colegios que ponen por delante valores y libertades y derechos, como es en este caso la libertad, que considero yo que es más importante que vayan a aprender más conocimientos que otros. Muchas gracias. Bueno. Tienes la palabra.
Buenos días, señora Torné. Antes de empezar, me gustaría saber su opinión sobre la vacunación y cómo se sitúa usted en esta conversación. Yo creo que la vacunación es una cosa que es muy personal y que cada uno debe decidir sobre si quiere ponérsela o no, puesto que puede llevar consecuencias muy graves y nadie aquí está diciendo que los demás no vayan a ponérsela. Simplemente considero que cada uno debe elegir por lo que esto puede conllevar. ¿Cuál es su posición personal? Es decir, ¿usted se vacuna? Yo no. ¿Es por sus convicciones religiosas como testigo de Jehová? No, no únicamente. No de hecho, únicamente. eso es lo menos importante para mí. Lo más importante es todas las consecuencias a nivel de salud que que podemos llegar a tener y no considero que sean necesarias. ¿Dónde se ha informado usted, señora Torné? En el colegio Protesto. de La Salle. Protesta aceptada. Vale. Los testigos de Jehová hoy en día prohíben el hecho de que sus miembros reciban las vacunas. No. Y usted a sus hijos entonces dice que no, perdón, esto era con lo otro. Vale, de acuerdo. ¿Cree que sus hijos podrían tener a largo plazo consecuencias negativas si cogieran alguna de las enfermedades contra las que se vacuna hoy en día en España? Podrían tenerlas al igual que podrían tenerlas siendo vacunados. ¿Cree que tienen las mismas posibilidades de coger una enfermedad sobre la que están vacunados teniendo o no la vacuna? Por lo que yo me he informado, si tú te cuidas bien y tienes un sistema inmunológico fuerte, no tienen por qué afectarte. De acuerdo, manera eso es grave. todo. Gracias. No. A continuación, la declaración del testigo número 5, Ángela Ortigosa, profesora de SEC del Castillo de Educación Infantil. Buenos días. ¿Jura promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Proceda. ¿Por qué es tan importante vacunar a los niños desde que empiezan el colegio? Bueno, pues un niño tiene muchas más probabilidades de enfermar, ya que su cuerpo todavía no ha producido los anticuerpos necesarios contra las infecciones externas. Entonces, actualmente el método más eficaz para proteger la salud de los más pequeños frente al contagio de enfermedades es vacunarlos. Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes podrían causar la muerte, y ahora también, o serios problemas a muchos de los niños. Sin las vacunas los niños corren este riesgo de enfermarse gravemente y de sufrir dolor, discapacidad e incluso la muerte. Un niño vacunado es un niño sano, un niño fuerte, un niño que tiene ganas de aprender, y las enfermedades que un niño puede contraer si no recibe las vacunas necesarias podrían impedirle ir al colegio con normalidad y provocarle un importante retraso en su aprendizaje. Además, aparte de proteger a uno mismo, las vacunas también protegen a los demás. Y eso. ¿En qué consiste la poliomielitis y qué tan frecuente es en los niños? Bueno, pues la poliomielitis es una enfermedad viral contagiosa que en la forma más grave produce lesiones en los nervios que causan parálisis, dificultad para respirar y en algunos casos puede provocar la muerte. Es una enfermedad que afecta a los niños menores de 6 años y que solo se puede prevenir mediante la inmunización. Así que mientras no podamos erradicar esta enfermedad con vacunas, todos los niños tienen ese riesgo de contagiarse. ¿Crees que sería conveniente la obligatoriedad de las vacunas? Muchas de las familias no entienden el verdadero riesgo que corren sus hijos al no vacunarse. Por eso, en muchos de los centros de educación infantil sí que se les pide la documentación de las vacunas para poder matricular a los niños. Por eso que considero que para que un niño entre en una institución educativa sí que es recomendable vacunarlo para proteger, como ya he dicho antes, su salud y la del resto de sus compañeros. No hay más preguntas, señoría. ¿Algo de ese equipo no tiene la palabra? Buenas. Como docente, ¿cuál es su método o su estilo de enseñanza? ¿Protesto o relevancia? Protesta aceptada. Continúen. Vale. Imagino que sabrán los estilos educativos que puede tener un docente con sus alumnos. ¿Qué opinión tiene sobre el estilo
autoritario. Protesto, relevancia. Continúa la pregunta. Vuelvo a repetirla. Imagino que sabrá los estilos educativos que puede tener un docente con sus alumnos. ¿Qué opinión tiene sobre el estilo autoritario? Bueno, pues, a ver. Ay, no sé qué decirte. Vale. Como docente, en general, siempre las universidades, cuando te estás formando, te dan apoyos y recursos para que tú elijas. Si no sabes cuál es el estilo autoritario, me cuesta entender que sepas que estás enseñando a tus alumnos. Protesto aceptada. Vale. Has comentado que las familias no entienden. Hemos pensado en explicarles las vacunas y que sean ellos quien decida. Pregunto, ¿te has planteado como docente o te planteas? Claro que me lo he planteado, pero considero que para protegerse a ellos mismos y a los demás niños con los que están en contacto, pues deberían vacunarse. Has comentado hace un momento que era recomendable. ¿Usted piensa que es recomendable que los niños se vacunen o que es obligatorio que los niños se vacunen? Yo creo que debería ser obligatorio, porque... ¿Te estás contradiciendo en No, 2 minutos? No, porque hemos tenido alguna mala experiencia en mi colegio, donde trabajo, y hubo una familia que negó la vacunación a su hijo, no quería vacunarlo, y bueno, pues el chico acabó falleciendo por una enfermedad grave a causa de no vacunarse. ¿Qué enfermedad? Seguramente si conoces el caso. No la recuerdo. Muchas veces acusamos a la falta de vacunación, fallecimientos que igual no tienen que ver con las vacunas. Lamentablemente en España... Protesto, está testificando. Protesta aceptada. ¿Dónde más preguntas? Gracias. A continuación procederemos con la declaración del testigo número 5 a favor de las vacunas opcionales. Adela Peri. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Jura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Proceda. Como docente y con su amplia experiencia que tienes en el mundo de la educación, ¿cuál es el método que utilizas en tu clase? El método que utilizo es el aprendizaje cooperativo, ya que pienso que esto puede hacer que los niños crezcan siendo autocríticos y sepan resolver los problemas por ellos mismos. ¿Y cuál es el rol? El rol democrático me gusta utilizar porque no quiero ser ni autoritaria ni permisiva. ¿Qué beneficios buscas en tus alumnos o ves? Que sean capaces de ser autocríticos y de cuando sean adultos poder ser dueños de su vida sin que nadie les imponga nada. O sea, que el estilo que utilices en tu centro, o en este caso en particular, es fomentar que los niños y niñas tengan la capacidad de ser críticos. La capacidad de decidir y de ser críticos. Y ya cada uno que decida lo que quiere hacer con su vida, porque somos libres. Teniendo como base la manera que tiene usted de trabajar, ¿cómo plantea la vacunación? La vacunación, yo no estoy en contra de la vacunación. Yo solo pido que sea opcional, que cada uno, como yo estoy enseñando a mis niños, que sean capaces de decidir cuando crezcan si ellos quieren vacunarse o no. Muchas gracias. Abogados, equipo 2 tienen la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señora Pérez. Mi primera pregunta es, sabiendo, ya que nos ha contado el estilo de educación que usted utiliza, ¿diría que hace 20 o 30 o 40 años se utilizaban estos estilos también? No, yo tengo 55 años, llevo más de 20 años dando clases con niños, pero mi estilo de aprendizaje se ha basado en ir viendo cómo iban antes, que era una educación muy autoritaria, que no se podía elegir casi, y entonces ahora queremos que sea un poco más democrática. Por lo tanto, hemos cambiado el método de enseñanza y de que los niños aprenden a saber el porqué de las cosas. De acuerdo, o sea, el tipo de educación que usted imparte hoy en día
enseña a los niños, como nos ha dicho, a tener una mente crítica. Sí. La que se utilizaba antes, por lo tanto, no era tan así. Claro. Por lo tanto, los padres, los adultos de hoy en día, los que estamos hablando, que deberían poder tomar estas decisiones, no han recibido una educación así, ¿verdad? Algunos, Protesta denegada, continúa. algunos sí y otros no. Por lo tanto, no están preparados de la misma manera como usted está preparando a sus alumnos. Hombre, yo pienso que yo llevo más de 20 años como docente, pero desde hace más de 10 años esto ha ido cambiando poco a poco. Vamos poco a poco cambiando el método de enseñanza. Pero los adultos de hoy en día no están preparados como lo estarán sus alumnos. Como le he dicho antes, algunos sí y otros no. De acuerdo. Me gustaría hablar del artículo 4 de los derechos humanos y de los niños, que dice que tienen el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada y dignas para poder desarrollarse de manera correcta. Usted, como profesora, asumo que respeta y apoya los derechos humanos y de los niños en especial. Por supuesto. Yo en ningún momento he dicho que no se vacunen desde luego, a los niños. Desde claro. luego. Pero la atención médica y adecuada, dignas para poder desarrollarse de forma correcta, según los científicos y las personas que saben en este campo, dicen que las vacunas, ¿verdad?, son positivas. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de las vacunas. Desde yo luego, estoy en es una contra respuesta de de que sí sean o no, por obligatorias. favor, señora. Yo estoy a favor de que... No, la pregunta es si los profesionales que hemos estado escuchando dicen que para un niño desarrollarse de manera correcta necesita no pasar por estas enfermedades. Bueno. Protesta aceptada. De acuerdo. Siguiente pregunta. Nada, eso es todo. Gracias, señoría. Gracias. Gracias. Hasta luego. A continuación, la declaración del testigo número 6 a favor de las vacunas obligatorias, Preti Escobosa. Víctima de falta de vacunación. Adelante, buenos días. ¿Jura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Proceda. En primer lugar, ¿cuándo empezaste a sentir que tu cuerpo no funcionaba correctamente? Bueno, yo cuando tenía 20 años mi cuerpo empezó a fallar, pero era tan leve que no pensé que fuera algo importante. Empezaron con dolores en la zona del abdomen o ardor con las comidas, intolerancias a ciertas comidas pues que antes no tenía y fatigas constantes. Pues con todos estos síntomas mis padres y yo fuimos al doctor y pues nos dijo que era muy probable que tuviera hepatitis B crónica. ¿Por qué tus padres decidieron no vacunarte? Bueno, cuando yo era pequeña ellos pensaban que yo podría enfrentar estas enfermedades sin la necesidad de las vacunas y que pues que los efectos secundarios que tendría pues que no valdría la pena ponerme las vacunas. ¿Cómo es tu vida actualmente con la enfermedad? Bueno, yo intento hacerlo lo más normal posible. Sé que tengo que seguir algunas restricciones o cuidados en mis hábitos, como por ejemplo no puedo beber alcohol o fumar porque eso dañaría a mi hígado. Y también tengo que hacer revisiones regulares pues con mis especialistas y con mis doctores. Y bueno, aunque esto pues lo llevo día a día, pero me he acostumbrado y pues sigo adelante. ¿Ha afectado tu enfermedad en tu vida social o laboral? Bueno, en cuanto a mi vida social, pues yo la hago pues de la manera más normal posible. Hago como las cosas como cualquier otra persona, salgo con los amigos o voy al centro comercial o a los cines. Y bueno, en cuanto a mi vida laboral, yo ahora mismo soy una estudiante y no estoy trabajando, pero por ejemplo cuando voy en lo que es mi vida académica, yo me presento a los exámenes, voy a las clases, pero lo que he dicho, aunque haga esta vida, tengo que saber que tengo unas como restricciones. ¿Qué le diría actualmente a las personas que son partidarias del hecho de no vacunarse? Bueno, yo en mi caso sé que mi enfermedad no es tan grave como otras que sí lo son, pero pues eso, soy afortunada de padecer esta enfermedad no tan grave como otras personas que a lo mejor sí que son muy graves o incluso les ha llegado pues a costar la vida. Muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. Abogado de ese equipo 1 tiene la palabra.
Vale. Ha comentado que empezó a tener síntomas a los 20 años, ¿verdad? La mayoría de edad en España es a partir de los 18. Usted tuvo 2 años para vacunarse. ¿Por qué no lo hizo? Pues como ya dije, mis padres no estaban de acuerdo con esto porque, como ya dije, no veían como la necesidad. Vale, a menor de 18 años estás bajo la tutela. Cuando usted es mayor de edad puede tomar sus propias decisiones. Repito la pregunta. ¿Por qué siendo usted mayor de edad y capacitada para tomar esas decisiones decidió no vacunarse? Y hoy viene aquí a exigir la vacunación obligatoria. No, es que yo tenía entendido que la vacunación se hacía, esta vacunación de la hepatitis se hacía de pequeña. Y yo de pequeña pues no tenía, estaba a cargo de mis padres, yo no podía decidir. Pero con 19 años, ¿usted se cree capaz de decidir si puede vacunarse o no? Protesto. Protesta aceptada. Siguiente pregunta. Ha comentado que su vida sigue con normalidad. Si usted valora usted que su vida hubiese cambiado muchísimo, hubiese cambiado si usted se hubiese vacunado. Bueno, yo ya he dicho que sé que tengo ciertas restricciones, pero yo hago mi vida normal, pero tengo ciertas restricciones. Sé que no son muy importantes esas restricciones, pero sé que me condicionan algo en mi vida. ¿Achaca usted sus restricciones a una decisión de sus padres? Bueno... Protesto. Protesta denegada. Mis padres a lo mejor no estaban realmente muy informados, no puedo tampoco echarle la culpa a ellos. Entonces el problema es que la vacunación sea obligatoria o que no tenemos a la sociedad informada sobre las vacunas. Protesto, el testigo no tiene por qué saber la respuesta. Protesta aceptada. Yo tengo una última pregunta para usted, si se me permite. Usted ha dicho que la vacuna de su enfermedad era opcional, pero usted no se la puso porque desconocía que de pequeña no se lo hubiera puesto, ¿verdad? Entonces, a la hora de exigir responsabilidades, ¿es responsabilidad suya o es responsabilidad del Estado? Yo, como ya he dicho, mis padres fueron quienes decidieron eso. Entonces... Porque no conocían que la vacuna no se la habían puesto de pequeña. Protesto. Protesta aceptada. Siguiente pregunta. No hay más preguntas. Gracias. Yo ya no he preguntado más, ¿no? Es que no ha llegado a ser, ¿no? Sí, ya no he preguntado más, ¿no? ¿El qué? Yo ya no he preguntado más, ¿no? Creo que no. Es que ni me lo tengo mirando ahí, ¿no? No, tenemos esto que es para redondo. A continuación, la declaración del testigo número 6 a favor de las vacunas opcionales, Iria Martínez, investigadora de la Fundación Fisabio. Buenos días. ¿Jura promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. Proceda. Abogados, equipo 1, tienen la palabra. Como investigadora y colaboradora de la Fundación Fisabio, basándonos en tu experiencia y en los trabajos que has realizado, ¿por qué afirmarías que las vacunas deberían tener un carácter opcional? Bien, como colaboradora en la Fundación Fisabio, como bien se ha dicho, estoy llevando a cabo una investigación en la que se estudia las estadísticas con la efectividad de las vacunas para garantizar la seguridad en el ciudadano y que no sean contraproducentes. Sí que es cierto que la mayor parte de todas las vacunas son seguras, pero hay un pequeño porcentaje en el que está demostrado que son contraproducentes y que afectan a la salud y a la integridad de la persona. Por lo cual, teniendo en cuenta este pequeño porcentaje, deberíamos tener la libertad de decisión personal de
de ponernos la vacuna o no y que nos puedan producir esos efectos o no. Equipo 2 tienen la palabra. Gracias. ¿Cuáles son las enfermedades más graves con las que usted ha trabajado o con las que ha tratado? Yo realmente no he tratado con ningún tipo de enfermedad. Sí que es cierto que hemos tenido casos con parálisis cerebrales y causas bastante graves y considerables en ciertas personas a causa de una vacuna, por lo cual sí que es cierto que la mayoría son normales y te benefician, pero hay otro pequeño porcentaje, como es este caso, que son contraproducentes. ¿No cree entonces que deberíamos hacer una distinción entre las vacunas que pueden dañar a las personas con mayor probabilidad y las que, como dice usted, son normales? Sí, pero por ello, al haber una distinción, pues siempre tenemos que tener la decisión personal de vacunarte o no, sea causa grave o no sea. De acuerdo, pero hablando entonces de estas vacunas que, como usted ha dicho, son normales, que supongo que se refiere a que tienen menos posibilidad de causar efectos negativos, ¿crees que esas deberían ser obligatorias, las que no pueden tratar? No. ¿Me podría explicar por qué, por favor? Como bien he dicho, cada uno debe tener la libertad de decisión si puede ser dentro de ese menor porcentaje de que le pueda producir una enfermedad grave después de la vacuna o no. Por último, ¿cree que las vacunas es más probable que salven vidas o que las dañen? Por supuesto, es más probable que salven vidas, pero siempre está el pequeño porcentaje. Gracias, que eso le es puede... todo. Gracias. A continuación, la declaración del testigo número 7, Pablo Redondo, profesor en la Universidad de Navarra y 10 años de investigación en el estudio de innovación de vacunas y efectos secundarios. Buenos días. Buenos días. ¿Jura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Adelante. ¿Por qué debo estar a favor de la vacunación? Pues para ello yo me gustaría empezar explicando cómo funcionan las vacunas y los tipos de vacuna que existen. Cuando nosotros introducimos una vacuna a una persona, lo que estamos introduciendo no es un virus activo, sino un virus inactivo o un virus atenuado. Por ello tenemos diferentes tipos de vacunas para adaptarnos a las diferentes enfermedades y a las diferentes situaciones. Existen vacunas inactivas en las que introducimos el virus muerto, que aún así nuestro cuerpo actúa creando inmunidad. Vacunas atenuadas en las que introducimos el virus vivo pero debilitado. Y vacunas por subunidades en las que introducimos partes de este virus, como el ARN o proteínas o partes de la célula. ¿Por qué o para qué es importante vacunarse? Pues como todos sabemos, a partir de la vacunación conseguimos la erradicación de enfermedades y lo conseguimos porque nuestro cuerpo nuestras defensas trabajan junto con el virus que nos hemos introducido a partir de la vacunación, creando inmunidad, y no solo creamos la inmunidad de la persona vacunada, sino que también conseguimos evitar que se transmita esta enfermedad. Según el principio de autonomía médico, cada individuo puede decidir sobre sus propias acciones con referencia a la salud, con lo cual, ¿por qué debería de ser obligatoria la vacuna? Pues porque ante este derecho se superpone la salud de la humanidad, por la que creemos que es obligatorio vacunar a la obligatoriedad de la vacuna para evitar que se creen situaciones de pandemia como en la que nos encontramos actualmente. Y por último, ¿por qué hay que fiarse del hecho de vacunarse? Pues como he dicho anteriormente, tenemos diferentes tipos de vacunas para adaptarnos a diferentes situaciones, y cada una de estas vacunas pasa por una serie de fases y se verifica a partir de la OMS. Muchas gracias, no hay más preguntas. Abogados, equipo 1, tienes la palabra. Vale, haciendo referencia a una de las preguntas, usted la verdad que tiene un currículum bastante bueno y es usted profesor en una universidad en la carrera de medicina. Hemos hablado del principio del derecho de autonomía del paciente. ¿Usted se imagina un juez que se salta las leyes?
Como he dicho ya, ante este derecho se superpone la salud de la humanidad. ¿Usted se imagina un juez que se salta las leyes? Protesta denegada, continúen. ¿Usted se imagina un juez que se salta las leyes? He dicho que ante esta ley se superpone el derecho de la salud de la humanidad, por la que... ¿Usted se imagina un juez que se salte las leyes, sí No. o no? Y usted lo que está proponiendo es que un médico se salte un principio básico de la medicina, que usted enseña a sus alumnos. ¿Qué es lo que enseña realmente entonces? Protesto. Protesta denegada, continúen. Como le he dicho, ante este derecho se superpone la salud de la humanidad. Actualmente en España, hablamos al territorio nacional, la única manera de utilizar las vacunas es bajo un estado de alarma. Usted como... ¿Perdón? Solo podemos implantar una vacuna bajo un estado de alarma. En un estado normal no podemos implantar la vacunación obligatoria. Y usted me está diciendo a mí, profesor de una universidad, que quiere vulnerar uno de sus principios en lo que se basa lo que ofrece a sus alumnos. Bueno, ¿Sí o no? ¿Cómo, verdad? ¿Quiere usted saltarse, imponiendo la vacunación obligatoria, un principio y un derecho de la autonomía del paciente, sí o no? No, no me estoy saltando, yo creo. Entonces, bajo la autonomía del paciente, el paciente puede elegir si vacunarse o no. ¿Sí o no? Yo creo que sería la obligatoriedad. Prevalece la obligatoriedad. Usted no me está respondiendo. Bajo el principio de autonomía del paciente en el que se basa, el paciente... Ante ese principio, sí. Pero, bueno. No hay más preguntas. Gracias. A continuación... Gracias. A continuación, la declaración del testigo número 7 a favor de las vacunas opcionales. Carlota González, animalista, miembro del partido PACI. Buenos días. ¿Jura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Le prometo. Adelante. ¿Usted a los animales que protege les vacuna? Pues a lo largo de toda mi carrera profesional hemos visitado diferentes centros en los que en la gran mayoría se les impone la vacuna de manera obligatoria desde un principio, pero en otros simplemente es cuando solo es estrictamente necesario. ¿Por qué no les preguntáis a los animales si quieren hacerlo, si quieren vacunarse? Porque obviamente los animales no tienen las mismas habilidades comunicativas que tienen los seres humanos. Entonces no te pueden decir, quiero ponerme la vacuna por este motivo o no quiero por esta razón. ¿Consideras al ser humano racional y capacitado para tomar sus propias decisiones? Totalmente. El ser humano es un ser racional y por eso creo que tenemos el derecho a decidir si nos queremos poner más o menos vacunas o simplemente si queremos hacerlo. Muchas gracias. Tiene la palabra. Buenos días. ¿Tiene usted algún animal en su posesión que sea suyo, no de los que protege? Sí. ¿Me podría decir qué animal es? Un perro. ¿Está al día con las vacunas que tiene que ponerse su perro? Sí. ¿Esas vacunas también se han tratado en animales? Sí. ¿Usted, siendo obligatoria esta vacuna, ha aceptado ponérsela a su perro? Las que son estrictamente necesarias, sí. Como por ejemplo la rabia. Sí, esa es obligatoria. Exacto, que en caso de contraerla a un perro muchas veces tiene que ser sacrificado o muchas veces mueren. Sí. Si esta misma cosa se traslada a los humanos, pudiendo morir, pudiendo tener esas consecuencias, ¿por qué cree que debería ser obligatorio para un animal y no para un humano? Porque en ese caso es estrictamente necesario ponerle la vacuna para no contagiar a otras personas. No siempre, el perro no tiene la vacuna en un principio, o sea, no tiene la rabia en un principio, ¿verdad? Claro, pero usted se la pone si ve que tiene indicios. Protesto, los perros y las personas no son lo mismo. ¿Está usted queriendo decir eso? Protesta aceptada. Estoy pidiendo que ella me dé su opinión sobre si los perros y los humanos son lo mismo. Ha contestado antes. De acuerdo. La razón por la que no son lo mismo es por su capacidad de decidir. Justamente. De acuerdo, pero un niño no está decidiendo sobre su vacuna. Están decidiendo sus padres. Claro, y por eso los padres deberían tener la elección de hacerlo, ¿no?
O sea, la capacidad de elegirlo. Lo hemos hablado antes, tienen derechos los padres como uno de sus testigos y obligaciones. Hoy aquí estamos cuestionando ese derecho. Por eso los padres... Por lo tanto, tiene relevancia al caso. Ahora mismo no, porque ya lo hemos hablado antes. Continúo. Gracias. De acuerdo, entonces estos padres tienen el derecho, ¿verdad?, de decidir si sus hijos reciben o no las vacunas. Sí, porque sobre los niños que no tienen el poder de decidir. Sí, es muy pequeño. De la misma manera en la que un dueño elige sobre si le pone o no la vacuna a su perro. ¿Está considerando que somos dueños, los humanos, de alguien? Yo no estoy aquí Protesta denegada, testificando. continúa. Un perro no es capaz de decidir si se la quiere poner, igual que un niño de 1 año no la tiene. Y sin es embargo, por esto que los padres deberían tener la libertad de elegir si quieren ponerle la vacuna a ese niño o no. Pero los dueños sin que sobre los alguien se perros no imponga. la tienen, ¿es así? Pero es que un perro no es lo mismo que un bebé. Un perro no es lo mismo que un niño. O sea que usted valora la libertad, la libertad de los niños, el que crezcan sanos, que puedan vivir una vida... ¿De qué marca es la falda que lleva puesta ahora mismo, señora? Protesta aceptada, continúe. Tiene relevancia en un futuro. Protesto. Hemos hablado... Continúe. Si me deje continuar, Protesto, gracias. se está metiendo en... Esa falda, según me ha dicho usted antes, es de Zara, que pertenece a la firma de Inditex. Pretexto irrelevante. ¿Usted es consciente del trato que tiene con los menores? Estamos hablando de que usted cree que los menores, que los niños deberían ser protegidos por la sociedad y en este caso por los padres. ¿Pero qué tendrá eso que ver con las vacunas? Con las vacunas no, estamos hablando de los derechos de los niños, ¿verdad? Claro, pero este juicio es a favor o en contra de sí, la pero vacuna esta pregunta no lo es. obligatoria. ¿Podría, por favor, continuar con la respuesta? ¿Usted apoya el derecho de los niños a vivir una vida plena? Protesto. Sí, está aceptada. De acuerdo, Lo eso es siento. todo. Gracias. Ya está, gracias. A continuación, la declaración del testigo número 8, perdona, a favor de las vacunas obligatorias, Gonzalo Vázquez, enfermo ingresado en el hospital de 48 años. Hola, buenos días. Soy Gonzalo Vázquez, un enfermo de una enfermedad de la cual, si sigo vivo actualmente, es gracias a las vacunas. Solo tiene cura mi enfermedad con un tipo de vacuna concreta. Por lo tanto, a vuestra pregunta de si las vacunas me salvaron la vida, decir que sí, que las vacunas me salvaron la vida. La siguiente pregunta que me habéis hecho es que si yo recomendaría este tratamiento a otras personas. Y desde luego que lo haría. Más que nada porque hay poquitos tratamientos que funcionen. Y este tratamiento se hacen 2 vacunas a cada 6 meses. Una vacunación cada 6 meses. Y a mí me ha funcionado y lo recomiendo al 100%. Estoy muy contento con el tratamiento. No es del todo agresivo, se pasa 1 o 2 días malos, pero no es agresivo y estoy muy contento con él. A la pregunta de que si soy optimista con el tema de las vacunas, tengo que decir que sí, que creo que actualmente hay muchas vacunas muy, muy útiles y necesarias y que creo que todavía están por desarrollarse aún más y que en un futuro van a ser algo imprescindible en la sanidad para las personas. Por eso yo recomiendo 100% el uso de estas vacunas y sobre todo el no tener miedo. Y a la pregunta de por qué las recomiendo y por qué le diría a la gente que no tenga miedo es porque se hacen miles de estudios con estas vacunas. ¿Ya? Antes de pasar por mí, sé que ha seguido unos procesos de los cuales me fío y me fío de los expertos de los laboratorios que trabajan con estas vacunas. Eso es todo, gracias. A continuación procederemos con los alegatos finales. Abogados del equipo 2 tienen la palabra.
Con respecto a los argumentos dichos con anterioridad y en favor de nuestra argumentación, nos ratificamos en que la vacunación debería ser obligatoria, ya que a pesar de ser personas jóvenes y de no tener la misma tasa de mortalidad, pueden ser personas de riesgo que pueden tener alguna característica distinta en su sistema inmunológico. Por otra parte, siguiendo el argumento de una testigo en el cual una madre de 6 años decía que el hecho de vacunarte no tenía ningún efecto en el sistema inmunológico en relación a enfermedades como la varicela, que actúa de la misma forma, sin tener en cuenta que se le haya proporcionado la vacuna o no. Por otra parte, la vacunación salva vidas. Los avances científicos actuales permiten proteger la salud de la población frente a ciertas enfermedades. Antes de la introducción de los calendarios de vacunación en España, las enfermedades infecciosas eran la causa principal de mortalidad infantil y las epidemias eran muy frecuentes. Además, hoy en día las vacunas son seguras y efectivas. Se utilizan en la población solamente tras una evaluación muy exhaustiva por profesionales expertos, siguiendo protocolos internacionalmente aprobados. Su utilización puede causar molestias, sí, pero son mínimas si se compara con el dolor y la enfermedad que causan las enfermedades que previene. También cabe recordar que la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública contempla la posibilidad de obligar a vacunarse en situaciones de urgencia sanitaria. En España, la Ley 33/2011 del 4 de octubre General de Salud Pública establece que, sin perjuicio del deber de colaboración, la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria, salvo lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986 del 14 de abril de Medidas Especiales de Salud Pública. Finalmente, un ejemplo de los casos más conocidos es el de Granada con el brote de sarampión en un colegio público de Albaicín. En 2010, tras detectarse 36 casos, el juez obligó a vacunarse, explicando que existe una proporcionalidad de la medida de manera que es idónea y necesaria a los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden sin implicar un sacrificio desmedido. Gracias, letrado. Equipo 1, tienes la palabra. Muchas gracias. Vale, yo intervengo en este último momento para concluir esta vista con unas breves palabras. Pongamos sobre la mesa todo lo que tenemos y con ello los casos más cercanos que hemos tenido aquí con testigos como Yolieni, que por causas de COVID no ha podido asistir, o Iciar, madre de 2 hijos, de la cual su hijo mayor, al vacunarse, siguiendo los consejos de un médico, ha desarrollado un trastorno que afecta al cerebro, incapacitándole para ciertos actos de por vida. ¿Qué indemnización y de qué tipo cubre una vida entera? ¿Es peor el remedio en ese caso o la enfermedad? Yo lo tengo bastante claro. ¿Y qué provoca realmente al hacer que, aunque sea una pequeña parte de la población quede afectada de tal manera que por una vacuna que ellos mismos no han elegido ponerse, ¿quién carga con esa responsabilidad? ¿O acaso van a culpar a los médicos, a los expertos, al Estado? Pueden culpar a quien quieran, pero ¿quién recompensa los daños morales producidos a una madre que tiene que ver cómo su hijo pierde responsabilidades, pierde oportunidades en su futuro, tanto en su vida laboral como social? ¿Han pensado cómo afectaría a la población imponer la vacunación? O bueno, ¿cómo afectaría a la población hacerla optativa? Si realmente es algo tan bueno y con tanto beneficio, no haría falta obligar a la población a hacer algo. Bastaría solo con anunciarlo y la gente acudiría instantáneamente a vacunarse y su vida está en peligro realmente. Y no obstante, si la mayoría de la población lo hace, en teoría están protegidos del virus. Si unos pocos quieren correr el riesgo de poner en juego su salud, que la corran, no es así. Cuando haya que repartir responsabilidades, ellos mismos han tenido la más grande, la de su vida. Si en algún momento su salud se ve afectada, que no sea porque no han tenido esas oportunidades de vacunarse. Hay miles de combinaciones para proteger la vida de nuestra gente sin reprimir, sin provocar enfrentamientos y sin amenazar. No cuesta nada hacer las cosas de la manera más correcta posible. En sus manos los dejo, señoría, pero no me resultaría agradable, e intuyo que a ustedes tampoco, como personas que son, tener que acudir a un tribunal cada 2 por 3 a escuchar situaciones como las aquí presentes, que vienen a pedir responsabilidades por haber perdido calidad de vida, que es lo mínimo que se le puede llamar a esto. O si no, pregunten a los testigos qué cantidad de dinero le devuelve lo perdido.
Por esto solicitamos al Tribunal la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir su destino y en este caso su vacunación. Gracias, letrado. Bien, damos por finalizado el juicio oral. A continuación se reunirá el jurado para deliberar y emitir su fallo. Gracias a todos. Bien, tras haber deliberado, damos paso al portavoz del jurado popular para que se comunique su fallo. Reunido el jurado de deliberación reservada el día 15 de marzo del 2021, traslada a su señoría la siguiente parecer. Primero, de conformidad con la intervención del testigo número 2, la vacuna genera o produce efectos secundarios graves. Por otra parte, Blanca Gómez ha puesto en evidencia las graves lesiones cerebrales que su hijo como consecuencia de la vacuna administrada. Segundo, la administración de la vacuna debe ir precedida de la siguiente información a la posición sobre sus virtudes y efectos secundarios. El ejercicio de la libertad exige informar al ciudadano de todos los efectos de su medicamento. 3. No existe la certeza científica, tal y como ha quedado demostrado en los testimonios ofrecidos, de que las vacunas son absolutamente infalibles, y se ha quedado demostrado que los fallos técnicos de la producción pueden provocar efectos indeseables en las personas. 4. En el ordenamiento jurídico español se establece el derecho a la autonomía del paciente, cuya consecuencia directa y la imposibilidad de imponer tratamientos no acepta voluntariamente. En consecuencia con lo deliberado y manifiesto en este jurado, entiende que el derecho de la vacunación debe ser opcional. Madrid, 15 de marzo del 2021. Asumo como propio el veredicto emitido por el jurado popular y, por tanto, declaro que la administración de vacunas debe ser opcional. Contra esta sentencia se podrá interponer un recurso de apelación en el plazo que la ley lo establezca. Se cierra la sesión.